Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes de nuevo aquí en Es Tiempo de Avivamiento en Conexión Radio 20. Un saludo, mi nombre es Julio Simón López. María Cristina Zambrano. Bueno, ya acompañándonos algunas semanas y pues hablando acerca del tema del avivamiento, compartiendo, agradeciendo también por las personas que nos ven muy fielmente, que comparten también en sus redes sociales estos programas. Lo importante es poder edificar a la iglesia, al pueblo del Señor. Bueno, hoy pues traemos un tema bien importante. Hemos estado hablando acerca de lo que es el avivamiento personal, ¿no? Cómo iniciamos a conocer a Dios, cómo conociendo a Dios, Él transforma nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo y luego empezamos a ver un poquito sobre lo que sería el crecimiento del creyente. Porque así es. Si un creyente nace de nuevo y no se le nota algún cambio, algo extraño ahí. Un monstruo. Eso es un monstruo, sí. Y te pongo un ejemplo en alguna clase que doy de que si un bebé no creciera, pues hay algo mal ahí. Y si crece demasiado rápido, también hay algo mal ahí. Así que creo que podemos pensar como para base que la vida espiritual tiene un equilibrio. Hay un equilibrio. Tiene que haber un crecimiento coherente, ¿no? Y bueno, dentro de ese crecimiento, pues uno de los elementos que creo que son los más importantes es la Biblia, la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué experiencia has tenido tú en relación con Dios y la Biblia? Como les contaba yo la vez pasada en algún programa, recién convertida me regalan un Nuevo Testamento y para mí fue revolucionario, fue algo diferente, desconocido. ¿Cómo así? Aquí me está hablando a mí, le preguntaba yo a mi mentora en ese entonces, todo el mundo lee lo mismo. Para mí fue increíble porque decía, es que Dios acá me está hablando a mí. Le habla a todo el mundo de la misma forma. Entonces mi relación con la Biblia desde ahí fue marcante. Sí. Sé que Dios habla en su palabra. Bueno. Sé que si necesito una respuesta, Él la tiene en su palabra. Entonces hay cosas que suceden y que nos suceden a muchos, y es, por ejemplo, encontrar 3 veces en un día el mismo versículo o la misma porción. Son muchísimos versículos en la Biblia, ¿cierto? Y preciso ese mismo versículo lo encuentro en una charla, lo encuentro en un post, lo encuentro en diferentes formas. Dios me está hablando. Entonces, para mí la Biblia es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Yo creo que a mí me pasó igual. Yo llego a Cristo por una experiencia pues muy personal. Y lo primero que encuentro cuando llego a mi habitación después de ese encuentro con Dios es una Biblia. Y arranco pues a leerla y lo mismo, o sea, yo sentía que Dios me estaba hablando a mí, que eso era para mí, para nadie más, y eso empezó a transformar mi vida muchísimo. ¿Por qué? Porque había preguntas que me surgían y a medida que iba preguntando es como que el siguiente texto me aclaraba y me identificaba con los personajes, con las situaciones. Y eso consolaba, fortalecía, porque yo decía, ay, no me pasó solo a mí, a esta gente también le pasó, en este tiempo también sucedió. Creo que eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo, mire, es que ustedes no recibieron lo natural, lo que se les habló naturalmente, ¿cómo les voy a hablar lo espiritual? O sea, la vida espiritual no parte por espiritualizar la Biblia, parte por leerla tal cual está, por entenderla tal cual está y por disfrutarla tal cual está, ¿no? Creo que hay algo bien importante que nos sucedió con un caso, ¿no? Y es que resulta que una mujer nos mostró su Biblia, y en su Biblia tenía como aquí la oración para liberación, aquí en este otro lado se usa para sanidad, y nos abría su Biblia y traía esa Biblia como si fueran oraciones específicas.
Entonces, eso es algo muy grave porque es como haber cambiado el novenario o las oraciones que se hacían de X forma para coger la Biblia y lo que tú dices, espiritualizarla. O sea, como lograr que la Biblia haga porque yo la invoco, pero Dios no dejó su palabra para que la usáramos de esa forma. Dios dejó su palabra para que lo escucháramos a Él, nos identificáramos, como tú dices, con las circunstancias de muchos y cómo Dios los amó y cómo Dios estuvo con ellos y de qué maneras que Él puede hacerlo con nosotros. Yo creo que por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mire, usen las escrituras legítimamente. Cuando hablamos de legítimamente es que yo tengo en cuenta que la escritura también tiene su propio idioma, sus formas gramaticales. Si hablamos de que hay cosas que son sarcasmos, hay cosas que son hipérboles, ¿no? Que son exageraciones. Y yo tengo que tener en cuenta todo eso a la hora de leer la Biblia, porque de otra manera, cuando la leo literalistamente, como llamo yo, a veces literalistamente, entonces Judas se ahorcó. Ay, o sea, que me toca esta mañana a ir a ahorcarme o armamos la iglesia de los ahorcados. Creo que a veces fallamos con la Biblia por eso también, ¿no? Y porque realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia se escribió en una cultura diferente a la de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos la parte cultural de la Biblia muy clara, vamos a encontrar que expresiones allí que para nosotros son pues totalmente desconocidas, cuando miramos ya la profundidad del significado en medio de la cultura, vamos a encontrar que definitivamente tienen todo un mensaje y todo un propósito para nuestra vida, y eso es maravilloso, descubrir aquello que Dios en la Biblia nos ha entregado a todas las generaciones de toda la tierra y que necesitamos ser esforzados para poder descubrir esos tesoros. O sea, Dios no es un Dios que solamente muestra lo de encima. El que ve lo de encima es como aquel niño que bebe leche. Pero Pablo en otra parte dice, no os puedo dar a beber vianda ni carne, porque eres todavía niños en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se sabe que un cristiano ha crecido y madurado? Cuando ya no solo lee la Biblia por leerla y ay, tan bonito esto, sino cuando ya entiende y escucha que Dios le está diciendo, oye, corrige tu vida en esto, como me hablaba una discípula una vez que estaba leyendo Jeremías. No, es que Dios me está tratando como novilla indómita. Y es que Él me ha visto cuando yo he hecho muchas cosas en mi vida. Eso es una cosa muy distinta, porque estaba escuchando rearguir de Dios ahí en su palabra. También porque ya se está escuchando para obedecer. No solo estoy escuchando por escuchar. De hecho, el término obedecer, la base gramatical en hebreo es literalmente oír, pero oír prestando total atención porque luego voy a actuar, ¿sí? Entonces, creo que el lío que muchos tenemos es que oímos un mensaje y cerramos allá las notas después de la predicación y se nos olvidó. Pues no oímos. Entonces, la persona que oye realmente, entonces vuelve a la Biblia, vuelve a la palabra, vuelve y examina. Seguramente lo que le pasó a Nicodemo, ¿no? Jesús le cita algún texto del Antiguo Testamento. Muy posiblemente Nicodemo llegó a la casa a venga a ver dónde fue que leí esto y a ver en qué entorno está, y seguramente encontró que la Biblia ya estaba hablando del Salvador, con el que él estaba hablando de frente y no lo había visto. Entonces a veces no vemos a Dios, no vemos sus milagros, sus cosas por mismo, ¿no? Porque no estamos realmente queriendo oír a Dios. Sino... Era lo que le pasaban a los fariseos. A ellos les pasaba que oían, pero no hacían. Dicen, no, a ellos no los imiten, decía Jesús, por lo mismo. Porque allá Santiago dice, oidores, pero no hacedores. Es mejor ser atentos a la voz de Dios y ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, eso indica madurez. Cuando alguien entiende lo que Dios le dice y vaya y hace lo que Dios le dice. Amén. Oiga, estamos en tiempo de avivamiento. Y nuestro énfasis precisamente es que las personas tengan una experiencia de vida con Dios, pero también una experiencia de vida coherente con el Dios que tienen, coherente con la fe que se tiene. Y pues dentro de eso usamos mucho el término devocional o vida devocional. Y bueno, tenemos un versículo muy interesante que usamos cuando hablamos de esa vida devocional, que es el Salmo 5.3. Te lo voy a leer. Dice,
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, bueno, después vamos a hablar un poquito sobre la oración. Hoy nos vamos a enfocar en voy, busco, oro, hablo a Dios, pero luego recibo la respuesta. Recibo. En la Biblia solamente se puede recibir la respuesta de Dios. Claro, la voz de Dios también es circunstancial, ¿no? Podemos, como lo hemos hablado también, Dios de pronto me puede hablar a través de un video, a través de la conversación allá que yo pasaba y estaban hablando preciso lo que yo necesitaba. Sí, hay un profeta o qué sé yo, una palabra de Dios, pero principalmente en ese devocional que hablamos es como cuando yo quiero estar siempre con esa persona que amo, quiero escucharla. Entonces el devocional no es que volvemos al rezo, ¿no? Volvemos a la invocación. No es que si yo no hago devocional, entonces hoy me va a ir mal. No tiene una razón. Porque muchos han convertido el tiempo devocional en un mantra. Como un fetiche. Ay, salí sin orar de la casa hoy, se me olvidó porque me cogió el tarde, porque me timbró tarde el celular. Y entonces creo que, mejor dicho, el diablo me va a perseguir ese día, ¿no? Entonces no conocemos a Dios cuando hacemos algo como eso. Exactamente. Entonces necesitamos entrar en esa integración, esa relación que quiere Dios con nosotros, que Dios no habita lejos, Dios está en mi vida. Entonces es importante que tengamos en cuenta que Dios sabe nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro andar, nuestro reposo, nuestro entrar, nuestro salir. Con Él podemos hablar cada segundo del día y Él también nos puede hablar. Entonces, coger la Biblia como que para un momento o como algo que yo uso, no como Dios la dejó para mí, es un error. A mí me gusta, bueno, cuando miro a la Biblia, yo la miro como la voz de papá para mí. Yo creo que nos pasa mucho, por ejemplo, la persona que es un estudiante y va al colegio y escucha al profesor. Ya el profesor arrancó con su materia y tengo que tomar notas porque después me van a revisar el cuaderno. Entonces estoy más enfocado en las anotaciones en el cuaderno que en lo que está quedando en mi conciencia, que en lo que está quedando en mi corazón. Cuando ya se va a la universidad, el profesor se para allá y da su cátedra, y entonces yo también igual, ahí estoy anotando la cátedra del profesor y a veces estoy escuchando en off, no estoy prestando realmente atención. Pero cuando yo miro a la Biblia, yo estoy mirando es que el papá me está hablando a mí y entonces ahí hablamos de relación, es de lo que estamos hablando, de vida, una relación viva con Dios, no acartonada. Por eso tal vez esos posts de devocionales la gente dice, ay no, pero si yo leí el versículo del día en internet. No, se trata de oír a Dios en su palabra directamente en la Biblia. ¿Qué piensas tú de eso, de los posts que a veces la gente como que cree que con eso ya tiene vida espiritual? No se puede tener vida espiritual de algo que otro está queriendo resaltar. Seguramente ese post a él le llegó, pero eso no quiere decir que si 1 millón de personas ven el post, les habla a 1 millón de personas lo mismo, porque cada uno está viviendo un momento en su vida específico, cada uno tiene dudas, preguntas, deseos, peticiones ante Dios, y entonces necesitamos ser como muy concienzudos en nuestra lectura de la palabra. Entonces, en ese sentido, miramos a que hay muchos prospectos de lectura bíblica, pero cada uno asimila la propia. Yo llevo muchísimos años en la palabra, ¿sí? Y uno llega al día que dice, ay, pero ¿qué leo? Uy, una sobradez que sucede y es normal. Eso llega un momento en que usted dice, pero es que yo ya me sé toda la Biblia. Es algo que pasa con frecuencia en gente que ya lleva muchos años en la Biblia, pero es por eso, porque han tenido una relación con la palabra de Dios y una escucha de Dios que es muy cuadriculada. Entonces yo necesito lo personal mío. ¿Cómo está usted leyendo la Biblia? ¿Cómo la está leyendo? Ah, no, es que a mí me dijeron que un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo y un Salmo, y yo así leía la Biblia. Perfecto, ¿sí? Otro dice, no, yo me la estoy leyendo en orden libro a libro. Perfecto. Otra persona dice, no, Dios me está mandando a leer libros específicos y a través de eso también. Entonces, que se lleve algún orden y que usted tenga la claridad que Dios le inquietó a hacerlo, que usted lo está haciendo con ganas, dispuesto, queriendo saber qué es lo que Dios allí tiene para su vida.
Otra forma es ya el estudio, como sí, lo hacen los maestros, que ya es y lápiz y papel. Y diccionario y todo el resto de herramientas que hay, griego, hebreo, etcétera, pero ya ese momento con la palabra tiene que ver más con que voy a aprender y también voy a dar a otros. Entonces, eso es un ministerio diferente, es una forma de llegar a la Biblia y es muy válida. Pero ese devocional que hablamos los dos es como, venga, Señor, yo lo escucho porque usted mismo me quiere hablar ahí, me está guiando. Sí. En el orden que voy. Entonces, preciso, hoy me tocó leer tal y preciso esa era la información que necesitaba yo para vivir ese día. Entonces, yo creo que hay preciso, este versículo que acabamos de leer, hay un elemento de espera, hay un elemento de expectativa, hay un elemento de quietud, de que me estoy concentrando en lo que estoy leyendo, estoy ansiando la respuesta de Dios para mí, ¿sí? No estoy leyendo por leer, no voy a las carreras, simplemente sé que Dios tiene respuestas para mi vida con respecto a lo que acabé de orar, con respecto a lo que acabé seguramente de pedir. Listo, oiga, bien importante. Entonces, cuando hablamos de avivamiento no solo estamos hablando de ser vivificados, de nacer de nuevo, sino también de vivir una vida acorde. Y entonces me encuentro con el Salmo 119, que cuando estuve haciendo el trabajo con mi libro Es Tiempo de Avivamiento, se encuentra la palabra vivir y vivificar 16 veces. Yo creo que podría decir que ese es el Salmo del avivamiento, ¿no? Entonces ahí le puede quedar de tarea. Aquí tengo el Salmo 119, verso 17. Dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Oiga, haz bien a tu siervo. Entonces, mire que el avivamiento también significa vivir el bien de Dios, recibir las cosas buenas de Dios, pero dice que viva y guarde tu palabra. Es decir, que hay una conexión entre vivir bien y oír la voz de Dios como un consejo. Oír la voz de Dios como una guía, oír la voz de Dios como el papá que le habla a su hijo porque procura su bien, porque procura que su vida pues sea lo mejor posible y que se evite problemas, ¿no? Entonces, creo que perdemos de vista eso. Precisamente cuando estamos prevenidos a que Dios nos va a pedir cosas que nosotros no queremos darle, pues es porque hay una lucha interior. Sí. A querer vivir por mi carne, a querer vivir por mi yo, no a querer vivir por el camino que Dios me señala, porque es que eso es lo que dice acá el versículo, ¿no? Sí. Ese guardar tu palabra, que lo sabemos bien, que es como el capitán de barco que mira las estrellas para guiarse como brújula, y eso se llama guardar. Entonces va yendo hacia el camino que le va dirigiendo, que le va a llevar a un punto. Dios siempre nos va a hablar a nosotros, sí, lo que de pronto nos gusta a veces, lo que no nos gusta, pero es lo que tú estás diciendo, porque Dios quiere llevarnos a un lugar, llevarnos protegidos, llevarnos seguros, y que en medio de ese andar y caminar con Él, vivamos plenamente felices, porque Él lo que quiere de nosotros es una vida plena, una vida abundante. Ese realce que haces de guardar, me gusta mucho, porque es que finalmente Dios siempre nos da un norte. Entonces, cuando yo empiezo a tener un norte en mi vida, quiere decir que la palabra de Dios está teniendo un efecto en mi vida, porque la Biblia dice que antes nuestras maldades nos llevaban como el viento, éramos como una hoja seca, o como el tamo, dice la escritura, que nos lleva de un lado para otro, y es lo que la Biblia también habla del carácter mismo del ser humano. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una persona sin la palabra de Dios va de aquí para allá, dice en otro texto, dice que es como un ebrio que da tumbos de lado a lado. Qué tremendo esos ejercicios que la Biblia nos muestra, porque una vida sin Dios es una vida sin un sentadero, sin una forma de pensar correcta, que me llevan las circunstancias, me llevan las motivaciones incorrectas, me lleva la zozobra, el miedo, las noticias, pero el creyente dice que no tendrá temor de malas noticias. El creyente hace sendas derechas para sus pies. Y todo eso viene a través de la palabra de Dios. Es como Dios guiándonos en medio de un laberinto y diciéndonos
muévete a la derecha, muévete a la izquierda, yo voy a estar seguro que un día voy a salir de ese hueco, porque la palabra de Dios me está orientando. Yo tengo una preocupación, amor, bueno, y es que últimamente estamos viendo una diversidad de versiones. Ya. Y eso me ha preocupado supremamente porque pues obviamente yo he visto cómo se ha ido transformando precisamente cómo se ve la palabra, de qué manera es que las personas están llegando a la Biblia. Y eso está perdiendo todo esto que hemos hablado durante este momento, ¿sí? Se está perdiendo la voz de Dios en medio de tanta versión, se está perdiendo la seriedad de lo que significa oír a Dios en su palabra. Sí. Y sobre todo me preocupa que como el enemigo no pudo por muchos blancos, ahora quiso alterar la palabra de Dios. Entonces, como uno lleva tantos años en esto, está viendo uno ese peligro tan grande para los cristianos de hoy en día, que realmente ni siquiera esto en papel queremos usar, porque ya los jóvenes pues están usando es un celular, entonces allá consiguen todas las versiones que quieran, a la hora que quieran, y no se están concentrando. Aún dice la ciencia que el sonido de pasar una hoja es algo que activa el cerebro y que nos hace estar atentos y nos da como esa apertura a aprendizaje. Y la Biblia, aunque es sobrenatural, Dios nos habla estando en este cuerpo y todo lo que tiene que ver para atender debe estar usándose como seres humanos que somos. Entonces la Biblia es espiritual, pero Dios también es coherente para podernos hacer entender su palabra. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de esas versiones? Ok. Bueno, yo tengo conmigo más o menos unas 64 versiones diferentes de la Biblia. Pero cuando yo arranqué mi vida en Cristo, la arranqué con la Reina Valera del 60. ¿Qué ha pasado? Hay hoy una campaña en contra de la Reina Valera del 60 terrible. Es lo que tú dices, ¿no? Creo que el trabajo del diablo al principio era quemar las Biblias, ¿no? Para que la gente no la leyera, pero como ahora la gente la lee porque surge la lectura, surge la educación, la gente quería leer la Biblia. Entonces ahora nos sobresaturó de información. Es igual que pasa en los medios de comunicación, ¿no? Que antes no habían noticias sino una de vez en cuando. Ahora hay tanta noticia que uno no sabe a quién creerle. Lo mismo está pasando con la Biblia. Nos han traído tantas versiones que de alguna manera Satanás también ha metido su mano, e incluso personas no cristianas son los dueños hoy de las grandes imprentas de Biblias, como la Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, etcétera. Y aunque se supone una buena intención y es que la gente lea y sea más claro, de alguna manera le han quitado peso a la Biblia como nosotros la tenemos. Y algo que bien interesante, diluir. Algo bien interesante es que la Reina Valera fue hecha por dos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Sí, eran monjes católicos, está bien, pero eran estudiosos del hebreo, eran estudiosos del griego, del lenguaje, y no solo estudiosos de eso, sino de la cultura. Así que ellos, cada palabra que pusieron, trabajaron muy juiciosamente en que fueran las palabras adecuadas, las palabras correctas. Entonces, cuando usted mira de pronto las biografías de estos hombres y la forma en que ellos trabajaron, pues encuentra que fueron muy juiciosos en mantener no solo las palabras, sino el valor de las palabras. ¿Cuál es nuestro gran lío? Y quiero resumirlo acá. Es que los latinos somos muy de sinónimos. Y la Biblia, hay muchos pasajes o frases, palabras que no contienen tantos sinónimos. Porque es que ellos estaban traduciéndola. Del griego y del hebreo la estaban traduciendo al español. Eso es importante para lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque para la época de Jesús, luego los discípulos, lo que predominaba era el latín. Y entonces la Vulgata latina fue la base para sacar la Reina Valera, ¿sí? Pero ellos trabajaron con el idioma para encontrar las palabras mucho más adecuadas desde la cultura. Y de los originales más cercanos a que se encontraban en el momento, o sea, de los más antiguos para que fueran más ajustados. Entonces,
pasa algo muy interesante, y es que la Biblia para nosotros está muy adecuada, hablando de la Reina Valera, por ejemplo, del 60, está muy adecuada a nuestro lenguaje español. Yo creo que sucede algo así como lo que pasó hace unos años. Por ejemplo, el pastor Jong Gi-cho en Corea sacó un libro llamado La Cuarta Dimensión. ¿Para qué sacó ese libro? Él sacó ese libro para explicarle a la gente de su región, de su cultura, la fe en algo que ellos pudieran entender. Cuando sacaron esto de Corea y lo traen a los países latinos, aquí lo convertimos en nueva era. Visualiza, pon fotos detrás de, igual que en los blogs, ponga las fotos de la persona que usted quiere y ore por ella, ¿cierto? Y eso ya es aberrante. Entonces es una desviación de la fe, pero porque se hizo una mala interpretación de un libro que solo debiera haberse leído en su cultura, porque allá lo entiende como una parábola, ¿sí? Como una alegoría, una metáfora para entender la fe allá. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia. Creo que, por ejemplo, si tiene uno la King James, pues en Estados Unidos la van a entender y le van a sacar el mayor provecho. Así que nosotros tenemos una Biblia en un español muy rico. Sí, tal vez un poco más antiguo, pero que tiene un gran valor. Solo puedo compartir el punto de esto, ¿no? Esa parte es un problema hoy en día, porque las personas no quieren esforzarse, quieren que todo esté rapidito, que todo esté ya puestecito, y entonces coger un diccionario para, venga, longanimidad, ¿eso qué significa? Y coger un diccionario les cuesta un montón. Entonces los términos son tan exactos y dan a entender es lo que es realmente, pero a mí me da pereza mirar el diccionario. Sí, entonces, ¿cuál ha sido el peligro? Y con esto pues vamos de pronto terminando nuestro programa para no alargarnos, y aquí hay algo que es tremendo. Es que muchas de esas versiones lo que hicieron fue copy y pegue. Entonces, quitaron mucho de la fuerza de lo que es Dios, de quién es Dios. Por ejemplo, una nueva versión internacional colocó, en vez de Jehová de los ejércitos, de Jehová el Señor, de Jehová el Todopoderoso, cambiaron por el Todopoderoso. Y copie y pegue, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lío? Por ejemplo, cuando la Biblia Dios se manifiesta como el Señor de los ejércitos, puede estarse refiriendo a sus ángeles, puede estarse refiriendo a su pueblo. Cuando habla de Jehová mi bandera, pues entonces está refiriéndose a Dios al frente de su pueblo, dirigiéndolo. Así que se pierde esa fuerza, por ejemplo, de Dios y eso específico. 1. 2. Se suprimieron una cantidad de versículos. La nueva versión internacional tiene casi 53 versículos que le quitan a la Biblia, y cuando uno los revisa, la mayoría tienen que ver con la deidad de Cristo, tienen que ver con la salvación, que es el tema principal de la Biblia. Entonces le están quitando a la Biblia pues la salvación. Lo mismo sucede con otras versiones, e incluso las versiones actualizadas de la Reina Valera del 60. Esta Reina Valera del 60 ya le faltan 22 versículos, o suprimidos, o que les cambian totalmente el sentido a lo que se viene diciendo. Entonces, una de mis recomendaciones, use la Reina Valera del 60. Sí, hay una guerra campal contra eso, sí, pero es que nosotros necesitamos entender que así como el idioma nació en Egipto, o sea, el idioma no nació en el pueblo santo y maravilloso de Dios, no, porque el idioma simplemente es una herramienta de comunicación para todos. De la misma manera, sí, fueron 2 monjes católicos los que hicieron la Reina Valera del 60, pero eran estudiosos, mientras que cuando vemos otras versiones y averiguamos los nombres de sus editores, muchos de ellos ateos, muchos de ellos tendientes al homosexualismo, a otro tipo de cosas, y eso se ve reflejado en el texto bíblico. Entonces, en el texto que pusieron ellos en su Biblia, porque pues la verdad, hablando de las poco de versiones que tengo yo aquí, por ejemplo, en mi computador, yo las utilizo cuando no encuentro como, venga, ¿de qué me trata este texto? Pues leo otras versiones. Como una alianza. Para ver si logro ampliar, sacar la conclusión para esto.
Entonces, pues seamos cuidadosos con eso, evitemos leer varias versiones en la iglesia, leamos una sola juntos, que haya una unidad, ¿no? Un último apunte es que, hermanos y televidentes, radioescuchas, realmente Dios quiso que los papás le hablaran a sus hijos de su palabra, y el varón judío a los 12 años se sabe los 5 primeros libros de la Biblia. Eso significa que a Dios le gusta que memoricemos su palabra. Y cuando tenemos 10, 15 versiones, el mismo versículo, ¿con cuál va usted a memorizar la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, hablamos de un Padre Nuestro, Mateo 6. ¿Y cómo lo memorizamos? Necesitamos tener una versión base donde todos estemos memorizando palabra, pero hoy en día ya no se utiliza el memorizar palabra, y el deseo de Dios, cuando un varón se sabe los 5 primeros libros de la Biblia literalmente y en orden, es que el Señor quiere que no se nos olvide su palabra, ¿sí? No sabemos que desaparezca un día la Biblia. ¿Qué Biblia tiene usted? La que tiene acá y la que le ha quedado acá. Sí, claro. Es importantísimo, les dejo esa reflexión. Muchas gracias. Aquí quería leer un último salmo, el Salmo 119, 144. Dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Cuando habla de darme entendimiento, es decir, que la palabra de Dios me da entendimiento, es que si yo la leo mal, la vivo mal. ¿Sí? Total. Ahora, si yo leo 10 versiones diferentes y no entendí ninguna, también estoy viviendo un cristianismo en un desorden espantoso que no sé ni para dónde voy. Entonces, por eso es bueno tomar una sola versión. Allá en Estados Unidos tienen la King James. Lean su versión, ¿cierto? Nosotros tenemos esta en español. Valoremos que está en el español que nosotros entendemos, con el que nos criamos, porque es que Dios es providencial. La Biblia, el Señor, si Él mismo dio lenguajes, pues dio un lenguaje donde cada región, cada lugar. ¿Por qué nosotros vamos hoy entre las misiones en la selva a los indígenas y allá hay versiones de la Biblia para ellos? Porque hay que adaptarla a su cultura, a su momento, y que ellos puedan entender lo que Dios les está diciendo. Entonces, valoremos eso mucho para que tengamos entendimiento y vivamos bien. Volvemos a lo mismo. El avivamiento no solo es estar vivo espiritualmente y saber que voy para el cielo. Es que mientras viva aquí en la tierra, tengo que vivir bien. Pero para vivir bien necesito una guía correcta. Eso es como para armar un aparato. Si yo no entiendo el manual, definitivamente el aparato no va a funcionar. ¿Sí? Entonces mi vida no va a funcionar si yo no entiendo la palabra de Dios. Así que debo esforzarme por entenderla. Y creo que eso parte de tener una buena versión, de tener mi propia Biblia mía, no es la Biblia de toda la familia, no, cada uno tiene su propia Biblia, de tener un lápiz, papel a la mano, de dedicarme tiempo, de concentrarme en lo que estoy leyendo. No es que estoy leyendo mientras el gato me brinca encima, ¿sí? Sino que me concentro porque es que estoy con Dios, oyendo a Papá Dios atentamente, en silencio. Apagando el celular. Bien. Bueno, un último consejo para los amigos de Conexión Radio 20 y para los que nos ven también en nuestro canal de YouTube, @Reedificando Ministerios. Es un placer haber estado con ustedes, y mi última recomendación es que valoremos la palabra de Dios, y si la valoramos y amamos a Dios, queremos oírlo, vamos a esforzarnos a pasar por encima de nuestros quereres, gustos, no quereres, para poder entender lo que Él quiere decirnos en su palabra. Pasemos un pasito más allá de los posts, de la palabra que nos predican, sino busquemos personalmente a Dios para tener una vida propia en Dios, ese avivamiento propio. Los únicos que se alimentan con pastillas son los astronautas, ¿sí? Nosotros necesitamos papita, yuquita, comida sólida, y creo que la palabra de Dios nos provee ese tipo de alimento. Así que, mis amados, un abrazo, un saludo desde este medio para usted, para su familia. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos aquí en Tiempo de Avivamiento la próxima semana, viernes 8 de la mañana. Bendiciones en Cristo Jesús.
Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.